Vamos a ver la primera parte del derecho constitucional en el módulo 1. Es la materia de licenciatura en Derecho en su tercer cuatrimestre. Vamos a ver un poco de la evolución histórica, su concepción, objeto y fines del derecho constitucional. Con esta introducción, el derecho constitucional es considerado como la rama del derecho público que nace como una disciplina autónoma y sistemática a partir del siglo XIX, factor determinante para consolidar a la comunidad de estados en la era moderna, en esa época en la cual se delimita el objeto de estudio. Describiendo de manera precisa y ordenada los alcances y significados de las normas e instituciones constitucionales de la organización política denominada Estado. Es decir, que vamos a ver de dónde surge y cómo es creado. Por tanto, es prioritario que para el estudio del derecho constitucional se cuente con una visión científica y metodológica completa con el objetivo de comprender las causas y orígenes de su conformación, así como su desarrollo en el proceso histórico del Estado moderno. Si no conocemos la historia, no podemos entender cómo surge. Independientemente del aprendizaje que podamos obtener en la actualidad, debemos de traer hacia nosotros este conocimiento. Dentro de la ubicación disciplinaria del derecho constitucional se puede consultar esta liga a fin de ahondar más en el tema, que tiene que ver en esta materia los alcances y relaciones que tiene con la teoría política, la teoría constitucional y el mismo derecho constitucional. Con la teoría política vemos que es una rama de la ciencia política enfocada a la reflexión teórica sobre la relación entre las instituciones políticas y los ciudadanos. Existe una teoría constitucional, que es la rama del derecho constitucional enfocada a la reflexión teórica sobre la Constitución, sus elementos, su función, la supremacía constitucional y la jerarquía de leyes. Por su parte, el derecho constitucional es la rama del derecho público, conjunto de normas que organizan la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Estas tres partes se estudian precisamente porque se van muy relacionadas con la cuestión de la cuestión política, materia que se ve dentro de la licenciatura, cuáles son las teorías que los tratadistas refieren de acuerdo a la Constitución, llamándole entonces teoría constitucional, y precisamente lo que es el derecho constitucional directamente como materia. Conceptualización del derecho constitucional. La denominación de derecho constitucional, según este autor, aparece en Francia de 1834, con la creación de la nueva cátedra con el mismo nombre, cuyo titular fue el profesor italiano Rossi en la ciudad de Pavia. Con el tiempo fue extendiéndose a toda Europa y posteriormente hacia el continente americano. En las universidades de países que poco a poco iban suprimiendo los regímenes coloniales. Para el derecho constitucional, que es un conjunto de normas que regulan el Estado y la organización de los poderes, según Daniel Moreno, también es un conjunto de normas que organizan la estructura y funcionamiento del Estado mexicano, según Arteaga. Entonces tenemos aquí varias definiciones y cómo va surgiendo cuando se van quitando las ideas coloniales o que se va asumiendo las consecuencias de la independencia de México. Constitución. La Constitución es la identificada o conocida como igual a los poderes de un país, los cuales la crearon logrando con ello mantener la estructura precisamente de algún país y por ende su evolución. Esto lo ha interpretado Fernand Lassalle. Tenemos como segundo punto que la Constitución mantiene y protege los principios básicos, los cuales forman la estructura del Estado y la relación que ella tiene para con la sociedad. Es decir, la Constitución es la norma jurídica fundamental. Como bien lo define Mario de la Cueva. Tercer punto, la Constitución contiene la esencia y estructura de toda unidad política, la cual permite dar una estabilidad congruente a un país mediante su unión Estado-sociedad. La Constitución, sin importar las definiciones otorgadas por diferentes autores, mantiene una esencia jurídica otorgadora y protectora de las leyes, así como derechos fundamentales para la sociedad y por ende para la estructura del Estado donde ésta se desarrolla. Recordemos que
tiene que existir una constitución debidamente decretada por los representantes de la sociedad, que vienen siendo el Congreso de la Unión en el caso de México. La naturaleza, objeto y fines del derecho constitucional. La naturaleza radica en el contenido de sus disposiciones constitucionales y del cual obtiene que las mismas, por ser preceptos que crean, regulan e invisten de autoridad a los poderes públicos. Son de naturaleza pública y que por consiguiente es público también el derecho constitucional que la contiene. Esto aquí va sobre la cuestión a qué rama del derecho pertenece, como vimos anteriormente. El objeto es el estudio y organización de las instituciones políticas y judiciales, las cuales dan sustento y fundamento a un Estado, mismas que se encargan del ejercicio, división y regulación del poder que mantiene el desarrollo y estabilidad a una nación, siempre respetando las garantías o derechos naturales del ser humano con base en la Constitución. Es decir, no se tiene que tener un control hacia la actuación del Estado para con los ciudadanos, y también que también se controle el actuar en ese sentido del propio Estado. El fin es la creación de una armonía entre el gobierno y la sociedad mediante el correcto uso y comprensión de la Constitución. Dicha armonía es entre las leyes que mantiene y regula a un Estado. Por ello, manejar un sistema basado en libertades, igualdad y derechos, mismos que buscan mantener un orden social y político, que es, como decíamos, los fines es precisamente para que haya un control en la sociedad. Significado y caracterización del derecho constitucional. El derecho constitucional, como ya hemos visto, estudia la forma de gobierno, es decir, si ese país es una república o una monarquía y qué clase de república o monarquía es. Los órganos de gobierno tienen que ser creados por la misma Constitución y generalmente son tres: ejecutivo, legislativo y judicial, y es la propia ley fundamental la que los organiza. Por eso debemos conocer en cada punto de nuestra Constitución a través de esta materia, para que podamos dar procedimiento a la defensa o representación de los intereses de los ciudadanos o imponerse en su momento a la autoridad por un acto administrativo que nos haya sido debidamente aplicado. Así, por ejemplo, respecto al Poder Ejecutivo, lo puede organizar unitaria o colegiadamente, indicar los requisitos que se necesitan para poder ser presidente, la duración del periodo, etc. Y lo propio hace respecto a los poderes legislativo y judicial. Una vez que los órganos de gobierno son creados y organizados, les otorga su competencia, es decir, les señalan lo que pueden hacer y todo aquello que no les indica no lo pueden realizar. Entre los órganos de gobierno existen determinadas relaciones, y las que resultan entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo configuran el sistema de gobierno de ese país, que con varias modalidades principalmente será un sistema presidencial o uno parlamentario. Hasta aquí, el derecho constitucional estudia los mecanismos del gobierno tal como se puede contemplar en un sistema perfecto de relojería. ¿Cuáles son sus piezas? ¿Cómo se mueven esas piezas? ¿Cuál es la función que cada una de ellas debe realizar? Pero además el derecho constitucional otorga un mínimo de seguridad jurídica. Existen en la Constitución una serie de derechos individuales que se les reconocen a todos los hombres y que los órganos de gobierno están obligados a respetar. Más adelante haremos una explicación precisamente de estos sistemas diferentes presidenciales o parlamentarios, y estableceremos esta división de la Constitución, donde una parte se determina cómo se manejan y los alcances y los tiempos que se mencionan en esta parte, y la primera parte de la Constitución, en el caso de México, se refiere generalmente a las garantías constitucionales o garantías del individuo. El derecho constitucional entonces se aplica a las instituciones políticas. Su objeto es la organización jurídica del Estado. Su contenido atiende la relación entre el Estado y constituciones y entre el Estado y los individuos. La finalidad del derecho constitucional es la garantía de la libertad, la dignidad del individuo mediante la sumisión del Estado. Una constitución vale por el ser humano porque en ella se reconocen la libertad y la igualdad, más porque en ella se distribuya el ejercicio del poder. La Constitución mexicana, asediada por innumerables reformas de todo signo, mantiene una orientación social, que veremos también
en el transcurso de la materia cómo fue que surgió en México. Importancia del derecho constitucional. El derecho constitucional es sumamente importante ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligando a adecuarse a las normativas legales escritas por la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría que poder contravenir a la Constitución misma, y en eso el derecho constitucional juega un papel clave. Por supuesto que hemos visto fenómenos de golpes de Estado en países latinoamericanos, sobre todo, donde este fenómeno no se presenta, y lo estudiaremos también más adelante. Por lo tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de las voluntades del poder gubernamental, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para poder modificar cualquier contenido a la Carta Magna. También veremos por qué se le da esta significación respecto a que es soberana o magna. Ramas del derecho constitucional. Conforme a sus procedimientos de estudio, se puede clasificar al derecho constitucional en 4 tipos o ramas. Derecho constitucional clásico se centra en el debate teórico de la Carta Magna empleando el método positivo. El derecho constitucional comparado, que se realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias, semejanzas y contrastes. De aquí sacaremos un capítulo aparte. Y veremos también lo que es constitucionalismo clásico, que se refiere al primer punto mencionado. Derecho constitucional general. Se preocupa por idearlo y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, la materia abstracta de la misma. El derecho constitucional nacional se ocupa de la perspectiva histórica, los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de todas las naciones. Ejemplos de derecho constitucional. Cualquier constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses del derecho constitucional. También lo son los debates de las salas constitucionales, de los tribunales supremos de justicia, que determinan si una acción, una decisión o una medida tomada por un poder público cualquiera respeta o acaso viola lo dispuesto en la Carta Magna. De hecho, cuando alguna ley o conjunto de leyes explícitas en la Constitución no están claras o se prestan a la necesidad de alguna interpretación, son las instancias del derecho constitucional las encargadas de hacerlo. Esto es cuestiones de estudio por parte de los juzgadores a través de los estudios de la cuestión de apelación o incluso en el recurso, en el juicio de amparo. Según la doctrina de Hobbes, el derecho es una norma de conducta impuesta y aplicada por el soberano. ¿Conoce sus ramas? El derecho se divide en público y privado, ya lo habíamos mencionado, y también existen dentro del derecho público el derecho administrativo, que es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares. Derecho constitucional o político se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Derecho penal comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas para los cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que para que una conducta sea susceptible de sanción penal, debe coincidir con la descrita por la norma sin poder aplicarse por analogía. Aquí tenemos por qué debemos de saber derecho constitucional, porque de ahí se van a derivar otras ramas del derecho en el que tendremos conocimiento a través de la carrera. No podemos separarlas y de origen respetar la Constitución. El derecho procesal, otra parte que surge del derecho constitucional en general, regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Derecho laboral se refiere a las relaciones entre los patrones y sus empleados, fijando sus deberes y derechos recíprocos, así como la protección del trabajador. Y el derecho tributario es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y el contribuyente. En esta parte podemos decir que vimos una explicación un poquito más detallada cuando se dio la materia de introducción al estudio del derecho. Mientras que las del derecho privado
son las siguientes: ramas del derecho civil, que regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, pues comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesorio, entre otros. Y tenemos, por último, que mencionar el derecho comercial o mercantil, que se encarga de regular las actividades de los comerciantes y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio.